Hemos tratado sistemáticamente en este programa el tema de la violencia, sobre todo la que se refiere al crimen organizado en el país, en distintas regiones y con distintos grados. Pero ahora estamos en pleno proceso electoral que concluye con las elecciones del 7 de junio y tenemos graves acontecimientos en varios estados, en dos por lo menos muy notoriamente, en donde está habiendo actos de violencia. No solo por la objeción a que se celebren elecciones que está haciendo un grupo amplio de profesores del CENTE, de la CENTE específicamente, del CETEG, sino porque además de las conminaciones a que no haya elecciones, a los bloqueos, a tomas de oficinas que se han dado y que son violentas, ocurrió un asesinato del candidato del PRI al municipio de Chilapa, fue ultimado en su automóvil y esto pues ya empieza a ponerle pues tinta sangre al asunto, como dijera algún cantor ecuatoriano. Pero además tuvimos otro asesinato en el estado de Michoacán, específicamente el candidato en Yurécuaro de Morena, en pleno mitin y en la mitad del mismo, fue baleado y muerto enfrente de todos sus seguidores y del mitin. Esto ha traído pues una situación de terror que empieza a difundirse en distintos estados, sobre todo Guerrero y Michoacán, pero que va a repercutir en otros estados aledaños, contiguos, como son el Estado de México, Jalisco, etcétera. Este es el tema que propongo para que discutamos. Entiendo que ha habido en estas elecciones, en este proceso electoral, 7 asesinatos de candidatos, obviamente ninguno de gobernador ni diputado local, ha sido más a nivel de ayuntamientos o diputaciones locales. De todas maneras, en cualquier otro país sería gravísimo. Uno solo, ¿no? Aquí ha habido, hasta el momento de los que tenemos noticia, ha habido 7. Hay personas que dicen que estas serán no solamente las elecciones con más litigios, o sea, que se van a jugar más que en las urnas, se van a jugar en los tribunales, sino también quien opina, con base en datos, que van a ser también muy violentas, no porque haya necesariamente asesinatos, sino porque estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Coajimalpa, pues los vándalos del candidato PRI Verde contra los vándalos del candidato del PRD, se echan la bolita entre ellos, pero vaya, esos también son signos de violencia muy ominosos. Y me parece, Francisco José, que tampoco debemos de despreciar el tipo de violencia que está propiciando organizaciones como la CENTE. La CENTE en particular y la CETEG en Guerrero está llamando no solamente a un paro nacional a partir del 1 de junio, lo están llamando en principio por 40 días, que dejarán a los niños otra vez sin escuelas, pero están planteando 3 medidas en términos electorales. Una de ellas, desde luego, no es violenta, que es la anulación del voto, pero las otras 2 llaman a la quema de boletas y a impedir que se instalen las urnas en todos los territorios que ellos dominan. Y di que hay electores en los que ellos dominan. Entonces, sí veo no solamente el peligro de los asesinatos políticos o ligados al crimen organizado, como el de Yurécuaro, que no sabemos bien a bien porque se acusa al candidato de tener una averiguación previa por secuestro y ligas con el crimen organizado, sino también este tipo de violencia de los sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la situación es una situación compleja. Yo quisiera añadir algunos otros elementos. En días recientes, el gobernador Rogelio Ortega del estado de Guerrero firmó un convenio con un grupo de organizaciones de la izquierda, un poco con la intención de pacificar el Estado. A mí me llamó mucho la atención que durante la firma de este convenio, el gobernador, quizá un poco emocionado por el discurso que le daba a estos miembros del Movimiento Popular Guerrerense, dijo, bueno, y si finalmente algún servidor público no cumple con sus funciones o no atiende a la población, ustedes tienen derecho de sacarlo de su oficina, de incluso llevarlo hacia afuera y extenderle una cordial invitación a que atienda
este tipo de situaciones. Entiendo que la intención del gobernador de Guerrero en el fondo es que las cuestiones se pacifiquen y lo mismo debe estar sucediendo en lo que yo llamaría un corredor muy caliente que tiene que ver con Michoacán, que tiene que ver con Guerrero y que obviamente tiene que ver con Oaxaca. Solo como un dato adicional, en el caso de Oaxaca, que no habrá elección para gobernador este año, sí lo habrá el año próximo. Y obviamente todos estos signos de violencia que se presentan en el proceso electoral son muy, muy riesgosos para el Instituto Nacional Electoral y para los soples. Hay que recordarle a nuestro auditorio que ya no solo es el organismo local, público local electoral, sino lo hace de manera concatenada con el instituto. Terminaré diciendo solo para tratar de poner una nota positiva en esta muy riesgosa situación que se está viviendo, que desde el punto de vista logístico, las autoridades electorales han venido cumpliendo con todas las fases, con todas las fases del proceso, el material se está entregando, pero obviamente, si estos grupos violentos, los que asesinaron al candidato del PRI en Chilapa, o lo que se mencionaba del candidato en Michoacán, quieren incorporar violencia en las elecciones, estaremos viendo un capítulo nuevo, porque hasta incluso en la elección de 2009 y de 2012 no vimos este tipo de brotes tan violentos, tan duros. Ha habido asesinatos de candidatos, pero ojalá la violencia no escale, porque eso sería algo muy complejo. Quizá una interpretación sobre esto se puede dar echando un vistazo a la historia. Vaya que sí hubo violencia en otras elecciones y ya en el siglo XX, ya no dejemos las del siglo XIX, las del siglo XX, está pero salteada de violencia, de asaltos a las urnas mismas, destrucción, toma pistola en mano de las urnas. Y lo que estamos viendo es nada más una hipótesis. Es un regreso. Hay algo de degradación sistemática de la vida política mexicana, que la violencia es uno de sus indicadores, que vamos hacia atrás. Cada vez nos parecemos en varios aspectos a un pasado que se creía superado. Si el sistema político tiene ahora episodios de violencia que se parecen al pasado, quiere decir que por lo menos tenemos la posibilidad de señalar que hay una especie de decadencia política. Parecía ser que en el 2000 habíamos entrado a otra etapa superior de nuestra vida pública y rápidamente, al menos a mi juicio, estoy viendo que ese posible paso superior se ha desvanecido y estamos peor que antes. La violencia brutal, que es la de los asesinatos, hasta la pequeñita. En donde yo vivo, en la Magdalena Contreras, no han matado a nadie ni nada. Pero si alguien pone unos cartones, unas mantas de un partido que no sea el PRD, le llegan a decir, si te vemos con esa manta para mañana o los días que viene, como está en tu tienda, a la tienda le va a caer, fíjate, te la clausuramos. ¿Eso es violencia? Pues sí. Desde luego que sí, absoluta intolerancia. Yo haría una distinción, de todas maneras, entre la violencia derivada del crimen organizado, que hemos tenido en los últimos años, ya desde el gobierno de Felipe Calderón, hubo muchas muertes de alcaldes, de diputados, de un candidato a gobernador en Tamaulipas, y eso no es como para decir, bueno, pues ya es normal, ya nos acostumbramos, no pasa nada. No, desde luego que eso está reflejando una situación que no ha sido superada, pero lo que sí veo nuevo, que no había en el 12 ni en el 2009, es este intento de boicotear las elecciones por grupos más radicales, por grupos que ya no es nada más que quieran expresar una protesta, por ejemplo, anulando el voto como ocurrió en el 2009, sino que ahora es tratar de impedir la elección y en ese sentido incurren en ilegalidad y eventualmente puede generar violencia porque puede haber quienes defiendan su derecho a votar en una casilla y quienes quieran no permitir la instalación de la casilla, por ejemplo, para que no se lleve a cabo esta emisión del voto. Aunque en las propuestas que señalabas, Amparo, no sé si sean de los mismos grupos o distintos, porque hay una cierta contradicción. Quienes convocan a anular el voto como protesta se contradice con impedir el voto,
porque evidentemente para anularlo tiene que estar instalada la casilla. Quizá Pues haya se ejerce el derecho ciudadano. Quizá en estas propuestas son grupos que ya están difiriendo sobre la estrategia a seguir. Desde luego que si todos esos grupos inconformes, por la razón que sea, igual a Ayotzinapa, los salarios de los profesores, dijeran vamos a protestar anulando el voto, pues eso es pacífico todavía, es legal, es una forma de participación. El problema es cuando se empieza a salir del caos institucional, que no le baste a la gente el anular el voto, porque la respuesta de los partidos sea o nula o pequeña, ¿no? Y entonces digan, pues ya ni siquiera ir a anular el voto, simplemente vámonos a destruir las casillas, a impedir que haya la elección. Ese es el problema. Te hago la aclaración porque los traen en su desplegado las tres, el voto nulo, la quema e impedir que se instalen dependiendo el tipo de municipio, la zona. E incluso están planteando que para ciertas zonas lo que se debe de hacer es pasar a elección como en Oaxaca por usos y costumbres. Es lo que están planteando. Y con respecto, ya me sigo y dejo la palabra, Francisco José, esto que dices del deterioro de la vida pública, que absolutamente tienes la razón, y a mí me parece todavía más dramático, porque este deterioro no sé, en el 46 o en el 52, que hubo elecciones presidenciales y las tomaban a punta de pistola, 52, perdón, las tomaban a punta de pistola, ahí nada más regía un partido, pero hoy hay 10 partidos y todos, o al menos los que cuentan, PRI, PAN, PRD, ¿sí?, son partícipes de estas trifulcas. Mencionaban aquí, por ejemplo, Michoacán y demás, y el pacto, mencionabas, ¿no?, el pacto en Michoacán. Bueno, aquí en el DF también hubo un pacto y sigue pasando lo mismo que tú dices en la Magdalena Contreras y regreso la violencia a lo de no ha cedido en el Distrito Federal, ¿no?, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y solo una postilla muy rápida. Y Miguel Ángel Mancera ha ayudado Pero a eso. una cosa que quizá también habría que incorporar sería el efecto el mensaje que esto manda a los ciudadanos. Entonces, tú imagínate que tú eres un ciudadano de Chilapa en estas condiciones, asesinan candidatos y después te piden que salgas a votar. Obviamente el efecto es muy pernicioso y creo que es algo que puede tener un efecto todavía mayor en el tema del abstencionismo. Por cierto, el Instituto Nacional Electoral ya empieza a hablar de algunas cifras. Ojalá llegáramos por lo menos al 40, pero bueno, eso está por verse. Bien, yo creo que sí es importante, como se ha hecho muchas veces, distinguir la violencia que viene del crimen organizado, del narcotráfico específicamente, de la que se procesa políticamente. Pero el problema que ya algunos de ustedes apuntaban, creo que hay que subrayarlo, es cuando están vinculadas estos dos tipos de violencia. Claro. Es decir, cuando el narcotráfico, el crimen organizado, está incurriendo en violencia para cohibir candidaturas. Si usted no se retira, su viuda va a ser la siguiente con la que conversemos. Y cosas así. Y es una violencia que se está generalizando y que se da de distintas formas, de distintos grados, pero que vincula al crimen organizado con los políticos, ¿no? Como quedó vinculado el hermano del gobernador Godoy en un cierto momento, con toda claridad, como ha quedado el hijo de Vallejo, el que fue gobernador, como lo de Abarca. Eso es lo más grave, lo más relumbrante que se ha dado en esta conexión autoridades, políticas y crimen política, organizado. Negocios y narco, ¿no? Sí, esta cadenita empieza a ser muy preocupante. Yo creo que sí es muy importante lo que dice don Francisco Guerrero, de que sí está trayendo un efecto cohibidor, atemorizador a la ciudadanía. Y pareciera que venimos estando como siempre en dos mundos. El discurso oficial, el que viene de gobernación, el presidente ni se mete en esto. Entonces, el discurso oficial de gobernación o del INE anda por la estratosfera, habla como si se tratara de una elección normal. Y la prensa y la vida cotidiana nos dice que no se trata de una elección normal, que está llena de anormalidades. Dos discursos y sin que nada haya en medio. Bien, pero nos tenemos que ir. Es un tema que cuando terminen las elecciones seguiremos tratando, ya no en función del proceso electoral, sino de la violencia tan lacerante y tan espantadora de toda la población. Bueno, pues pareciera que la controversia con Marcelo Ebrard continúa. Podríamos señalar por lo menos dos elementos que han sido de gran debate político en estos días. Por un lado,
una vez que el Tribunal Electoral había determinado que él no podía ser candidato a diputado federal propietario, una decisión sorpresiva del Instituto Nacional Electoral de 7 votos contra 4, decidió finalmente darle el registro. Este registro se da en su carácter de diputado federal suplente. Obviamente llama la atención que una vez que esto sucedió, hace unas horas, hace un día, nos enteramos que ha vuelto a ser impugnado, por un lado, por el Partido Verde, cosa que no es sorprendente por su poca afinidad política, pero llama mucho la atención que sea el propio Carlos Navarrete, presidente del Partido de la Revolución Democrática, quien endereza esta solicitud para que se vuelva a revisar el caso. El caso tendrá que llegar finalmente al Tribunal Electoral, pero también Marcelo Ebrard ha anunciado que irá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ya se encuentra en Washington haciendo los cabildeos para que se le otorgue una medida cautelar. Este sería un primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con una revelación del periódico Milenio del día de hoy, donde se habla de un posible conflicto de interés por parte del que fuera jefe de gobierno por una casa que parece ser que en alguna época perteneció a don Jorge Saldaña, que en paz descanse, ya no está vivo don Jorge. Parece que esta casa tuvo una serie de enjuagues en su compra y venta con el gobierno del Distrito Federal. Aparece la empresa del hermano de Marcelo Ebrard, y ahora obviamente será un tema que se va a incorporar adicionalmente a los problemas que ha venido enfrentando el jefe de gobierno. Solo para cerrar, el jefe de gobierno insiste en que todo esto forma parte de un complot, que es una cuestión que se ha enderezado desde el poder para frenarlo. Por otro lado, los opositores a él pues insisten también en que será necesario que en su momento pues él pudiera enfrentar todas las posibles acusaciones que se darían con la línea dorada. Lo que sí es un hecho es que el tema ha suscitado un gran debate político. Marcelo Ebrard se ha defendido y obviamente ahora con quien fuera su partido, el PRD, impugnando su candidatura, pues se incorpora un elemento novedoso que no habíamos visto en esta disputa pues que él ha venido teniendo. Vamos a ver en qué termina este tema, a ver si termina siendo candidato o no. Ese es uno de los temas que será relevante. Pero no solo es una posibilidad de conflicto de intereses en relación con la casa, sino que también se reporta que durante el año 2011, siendo jefe de gobierno Marcelo Ebrard, vendió un terreno que tenía un valor por una venta anterior registrada de casi 33 millones, 32.9 millones, en 1.064.000 pesos o algo así, a su hermano. Ahí se construyó un edificio donde Marcelo Ebrard tiene un departamento. Es decir, están empezando a salir casitas blancas de mayor o menor tamaño por las mismas razones, con la sospecha, porque sí, como bien planteó Tocayo, pues es presuntamente un conflicto de intereses lo que hay ahí. A ver si el gobierno del Distrito Federal es también una investigación. Pues sí. Ese es el problema en este país, que lo presunto nunca se convierte en real, no porque no sea real, sino porque las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. O bien se escudan en que son delitos que no se persiguen de oficio, o bien si sí se persiguen de oficio, pues hacen perdedizos los expedientes, los integran mal y entonces no prosperan o se compra un juez, pero total, en términos de la clase política es raro, muy raro que se haga justicia. Vemos muchos casos, ahorita nos amanecimos con la noticia, bueno, el día de ayer, que fue despedido el secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México por el escándalo de OHL y vamos conformándonos con este gran castigo que significa que se vayan, ¿no? O que paguen multas ridículas, porque este señor que se fue del Estado de México tuvo que pagar por supuestamente un delito mayor alrededor de, si no me falla la memoria, 100,000 pesos, 110,000 pesos. Sí. En cambio, Korenfeld, que usó el helicóptero, que está muy mal, es el uso de recursos públicos para beneficio privado, pagó 600,000. Yo no veo las proporciones ahí en estos casos. Lo de Marcelo Ebrard, otra pieza de información para nuestro auditorio son dos. Primero, él va a ir de suplente, si es que no se gana la impugnación, irá de suplente de quien fue su jefe de oficina, ¿sí? Es por decir algo como si Aurelio Nuño tuviera la curul y Enrique Peña Nieto fuera su suplente. Es un señor Cervera, ¿no? Entonces, el señor Cervera, René Cervera. Bueno, entonces es altamente probable que el señor René Cervera se haga a un lado entre Marcelo Ebrard y lo haga un Juanito y
La segunda cosa es que, haciéndolo un Juanito, pues el señor Marcelo Ebrard tendrá fuero y por los próximos 3 años no podrá juzgarse por ninguna firma que él haya hecho, como por ejemplo los famosos vagones, la línea 12 y tantas otras que ocurrieron en el DF. Entonces, por todos lados nos aparece la impunidad. Bueno, yo lo de los Juanitos tengo mis reservas. Esta invención de los Juanitos Sí. se hizo porque realmente las autoridades electorales hicieron una porquería en Iztapalapa. Iztapalapa, con Clara Burgada. En el Entonces, 12. ahí cualquier sentido común, cuando el excelentísima autoridad electoral dice, bueno, si usted vota por fulano, no vota usted por fulano, sino vota por sutano. Digo, una claridad fantástica que hicieron ahí. Entonces, se les revirtió con lo de el Juanito. Algo de eso tiene también lo de Ebrard. Se le dice, no, usted no puede ser candidato porque estaba usted simultáneamente, y él muestra, no fue simultánea, fue sucesiva. Entonces, a una chicanada le usas otra chicanada, es como una especie de vacuna. En esa parte, la responsabilidad, a mi juicio, básica, es de la autoridad electoral, que hace unos enjuagues magníficos desde lo de Iztapalapa. La otra parte, esa sí es importante, lo del conflicto de intereses. Ahí, cuando alguien se mete contra los intereses creados, y en este caso Ebrard se metió hasta tener su conflicto con Peña Nieto, tiene que tener muy bien cuidado la biografía, para que no haya ahí ninguna posibilidad de que en ese flanco le ataquen. Andrés Manuel López Obrador es el caso, a él lo han atacado todos, desde los presidentes hasta los empresarios, pasando por toda la prensa, etcétera. En su biografía no han podido encontrar todavía el momento en que le digan, aquí tiene usted un conflicto de intereses y aquí cometió usted un delito, un robo, etcétera, ¿no? Entonces, en un sistema como el mexicano, darse el lujo de lanzarse contra los poderes establecidos, hay que tener mucho cuidado con la biografía. Yo espero que Marcelo pueda hacer una defensa. En el caso de la línea 12, hay que decirlo, todavía no le han podido demostrar nada, y vaya que si lo han querido buscar ahí, pero en este nuevo ataque tiene que dar una explicación. Volviendo a la cuestión de Juanito, es interesante, nada más un poco como haciendo la historia, que Juanito no se quiso ir. Muchos decían, a verlo si se quiere ir, porque una cosa es... Y justamente fue Marcelo el que tuvo que negociar con Juanito. Fue el que lo obligó de alguna manera. El que lo manera. obligó, pues al parecer papeles comprometedores, no sé si habrá habido dinero de por medio, para forzar a Juanito a que dejara a final de cuentas el cargo que legalmente él había ganado, para que surtiera efecto la estrategia que planteó ahí López Obrador. Pero en este caso, la discusión, más allá de que si se vale o no se vale usar a Juanito, es la ley de nueva cuenta. A mí me parece que la ley sí tenía la intención de impedir que salieran tránsfugas de un partido a otro en el mismo proceso electoral. Usaron mal la palabra inmediata, porque efectivamente no tiene por qué ser inmediata, pero la idea era quien concursó en un partido para un cargo en un proceso electoral y no lo logra o no queda satisfecho, porque sí le dieron a Marcelo, nada más no estuvo conforme porque fue no el lugar 1 sino el 34, o sea, sí le dieron. Claro que él dijo gracias, no gracias. Que no saltara otro partido en el mismo proceso electoral. En ese sentido, la interpretación de los consejeros del INE fue el garantismo del derecho político. Pero aquí volvemos a insistir, como lo hemos dicho respecto del verde, sí, tienes derecho a competir si cumplen los requisitos de ley, porque en tal caso todos los candidatos que no han cumplido los requisitos de ley tendrían que tener el derecho a ser votados y que los ciudadanos decidan si se quedan o no. Pero si los han frenado es porque, oiga, no, pues usted no tiene el tiempo de residencia, por ejemplo, o usted no cubre con la edad, por decirlo así, los requisitos de ley, para que entonces sí pueda ejercer ese derecho. Y eso es lo que está también en debate en la cuestión. Yo casi estoy seguro que el tribunal va a echar abajo esa resolución, porque iría en contra del espíritu que el propio tribunal ya votó.
Ahora, yo creo que vale la el pena tribunal una aclaración en contradecirse. términos de lo de la apelación esta de los Juanitos o de las Juanitas, en realidad, porque no solo se refieren al Juanito este que tú ya contaste, Histórico. que además se compromete públicamente en un mitin a renunciar y luego no quiere y lo tienen que convencer. ¿no? Iba a Es una decir- oferta que no pudo Iba rechazar. yo a hacer comprar, pero no dije, dijiste. no dije comprar, dije convencer. Presunto. Bueno, fue convencido, pero recuerdan que había un caso anterior de un buen número de mujeres Claro. que De ponían ahí como viene. propietarias para cumplir con las cuotas, las cuales al mes Eran escaso verdes. de ejercer como legisladoras, PRI también. pedían licencia, porque no se puede renunciar a ese cargo, es irrenunciable, pedían licencia y entraban los propietarios. Entonces ellas eran las Juanitas originales, antes que Juanito. Esta es una historia ya bastante vieja. En realidad se están refiriendo a esta necesidad o a esta búsqueda de trampas para hacer fraude a la ley, para hacer fraude a los electores, para engañar a la gente. Tú votas por fulano a sabiendas de que va a ser sutana, ¿no? Es decir, voten por Juanito que va a renunciar para que entre doña Clarita Brugada. O vamos a votar por esta señorita o por esta señora para que sea propietaria y al mes pide licencia y entran los verdaderos. Estamos en un juego verdaderamente de magia. Sacan el sombrero del mago a un Juanito, A mí- sacan a una candidata. Sí, sí. Digo, estamos... Me preocupa mucho eso porque, a ver, Lorenzo, yo creo que tienes razón. Nunca se pudo probar, yo no sé por qué fue 4-1 en el tribunal. Esto es del tribunal, no es del INE. Sí, la decisión originaria es del tribunal. Es del tribunal, ¿no? El 4-1. Solamente Carrasco, el presidente del tribunal, fue el que votó en contra de esto. Y creo que tú tienes razón. Si uno lee la sentencia, no hay argumentos para para hablar de la simultaneidad en lugar de que fueron sucesivos. Y en ese sentido podríamos decir, bueno, no me toca a mí enmendarle la plana al tribunal. Estoy opinando lo que yo hubiera decidido si hubiera sido juez. A mí me parece que no hubo simultaneidad, hubo sucesión, ¿sí? De hechos. Y creo que la ley está mal hecha, ¿sí? O sea... Mal redactada. No, pero aparte mal redactada, oye, si yo me quiero cambiar de partido, pues me cambio de partido. ¿Por qué no me van a dejar cambiarme de partido? Bueno, No o sea, veo, ¿por qué nos quieren frenar las actitudes? Bueno, ya no estoy de España acuerdo está con la ese ley contra la partido, transfusión. etcétera. Pero Sí se lo puede. que me preocupa, Están protegiendo. Lorenzo, es cuando nos dicen, le hicieron una chicanada, los del tribunal, pues hay que responderles con otra chicanada, porque entonces sí entramos en el círculo vicioso Ya de la estamos. ilegalidad. Bueno, ya estamos, pero no podemos seguir alimentándolo, ¿no? ¿En dónde lo vamos a parar, Lorenzo? Esa es la preocupación. Una sola cosa nada más. Nos puede o no gustar la ley. Podríamos decir, Pero no me es la gusta ley. tampoco. Sí. Nada más que esa es. Esa es. Hemos dicho también respecto del verde. Puede no gustarnos que la ley diga eso, pero eso es lo que está. Bueno, el tiempo, como ya se dieron cuenta, este tema da para mucho, pero el tiempo se acabó. Lo que sí, peras o manzanas, el señor Ebrard está en graves conflictos y tendrá que, como ya se dijo en esta mesa, tendrá que dar respuestas al respecto. Hacemos un corte y regresamos. Mencionábamos algo del verde en el segmento pasado. Bueno, siguen ocurriendo cosas en el verde. Los litigios van uno tras otro, las demandas, las impugnaciones continúan. La multa de más de 300 millones de la que hablábamos la semana pasada fue confirmada en el Instituto Nacional Electoral por 8 votos, o 9, por 9 me parece, y 2 en contra. Y habrá que ver si se confirma en el Tribunal Electoral, que me imagino que, no sé, por la historia que ha tenido las resoluciones del tribunal en relación con el verde, no está muy claro que la vayan a confirmar. Sin embargo, a mí me parece que el verde, los 500 millones que ya se le sumaron, le tienen sin cuidado. El verde sigue haciendo su proselitismo, le han dicho que pare las diferentes campañas que está desplegando y, por ejemplo, la de los kits escolares y las tarjetas ya le han dicho que la pare. Y en mi casa me llegó ayer apenas 2 mochilas, 2 kits escolares del Partido Verde, lo cual me preocupa porque dice que te dan las gracias también por ser afiliado y a lo mejor, no sé si me afilié sin darme cuenta del verde. Necesitan tu voluntad. Alguien tu afilió, Pero te dan alguien las tu- gracias por estar afiliado en muchas de estas tarjetas y kits escolares. La afiliación tiene que Pero ser lo que sí voluntaria. me quedó claro es que la multa tampoco los inhibió. Parte de la discusión en el INE es una multota grande, a ver si ahora sí los inhibe, pues por lo visto no, porque ellos siguen continuamente. Y lo que pasa es que, desde luego, lo que recibirían después con los nuevos puntos adquiridos, con esta estrategia de violar sistemáticamente la ley, podría reponerles
bastante de la multa de la que serían objetos si se confirma. Pero yo el planteamiento que hago es lo siguiente: el verde no es el verde. El verde es el gobierno federal, el verde es el PRI, está en disputa la mayoría de la Cámara Baja, la mayoría absoluta, y también sabemos que las grandes televisoras tienen intereses en el verde porque a través de él entran las famosas telebancadas. Entonces, si consideramos los grandes intereses que están detrás del verde, 500 millones de pesos es baratísimo para lo que está en juego, es morralla para ellos. Entonces el verde sabe eso y decir, 500 millones, sigan repartiendo kits escolares como si nada. Oye, ¿qué te dijeron los que, porque nos estabas platicando, ¿no? Cuando te entregaron Se le preguntó, dice, oigan, pero esto se supone que ya es ilegal. Y dijo, sí, pero pues como nadie hace nada, pues no importa demasiado. Yo creo que tiene razón quien sea que te haya entregado la mochila. Aquí no pasa nada. Y también tienes razón, José Antonio. Es una burla al INE, una vez más. ¿Perdón? Una burla al INE. Una burla al INE y una burla a los electores. A mí me preocupa todavía más la burla a los electores que al Instituto Nacional Electoral. Y creo que pones el dedo en la llaga en dos temas. El primero es que, bueno, el verde sí es el verde, pero el verde es parte de la coalición gobernante y mientras el PRI no diga nada y se deslinde de esas conductas, estamos autorizados, usted y nosotros en esta mesa, a decir que son una y la misma cosa, porque si fuera un partido distinto el PRI, ya estaría diciendo yo no me alío con una persona que flagrantemente está violando la ley de manera grave y sistemática, aunque no le quiten el recurso. Y la segunda es que seguramente va a acumular una nueva multa, porque se le está acusando de una cosa que no hemos tratado en esta mesa o lo hemos tratado muy marginalmente, que quiere decir que no solamente ha sobrepasado los topes de campaña, no solamente tuvo actos de campaña anticipados, sino que esto que se está hablando con respecto, y lo vamos a tratar un poco más adelante, de cuáles son los topes de campaña que tienen los partidos chicos y los independientes, etcétera, está claro que el Partido Verde ha rebasado el financiamiento privado al que tiene derecho. ¿Cómo lo ha rebasado? A través de la transferencia que le hicieron, transferencia por llamarla de alguna manera, las televisoras, bueno, no solamente los diputados, sino las televisoras a través de los spots que han estado o que estuvieron transmitiendo, ¿no? Entonces hay otro delito electoral o falta electoral. Y María Amparo, ¿será también delito electoral lo que nos presentó? Lástima que no está aquí hoy Sergio Aguayo, pero sería muy bueno que estuviera. ¿Cuál? Porque nos presentó la semana pasada en su artículo un pequeño ejercicio que él hizo con un especialista en el análisis de los noticieros. Y por una semana, si mal no recuerdo, o 5 días, da lo mismo, vio un noticiero de TV Azteca y midió el tiempo. Y el Partido Verde se llevó más del 50% del espacio de ese noticiero, con una posición muy positiva para el Partido Verde. Otros de los partidos no aparecieron y todos los demás aparecieron muy poquito. El noticiero de Azteca es el noticiero del Partido Verde. ¿Eso cómo se paga o cómo se contabiliza? También podríamos verlo así. Dirían, no, oiga, usted un noticiero no se contabiliza, eso es la libertad, como tenemos libertad de expresión aquí, de las empresas televisoras. Pero queda claro que el proyecto del Verde es el proyecto del gobierno, es el proyecto de las televisoras, es el proyecto de los poderes fácticos y de los poderes reales. Ahí está la apuesta. ¿La van a ganar? Puede que sí, pero va a quedar, no va a quedar, ya está deslegitimada la elección, en el corazón de la elección está deslegitimada porque el terreno es disparejo. No estamos jugando en la cancha electoral en igualdad de condiciones. Hay alguien que tiene mucho más que todos los demás. Y entonces, en la historia de las elecciones, esta pasará como una elección sin legitimidad. Para justificar o atenuar la responsabilidad del Verde, se estuvo argumentando que en realidad no rebasa los topes de campaña en ese aspecto, porque lo que tuvo fue una ganga. Recibió
un costo muy bajo para sus... Es verdaderamente ridículo porque uno puede decir, oiga candidato, pero ese Mercedes-Benz que usted trae, ¿no lo traía usted ayer? No, me lo regalaron. Entonces, bueno, hay que tomar el valor comercial de los anuncios, de los spots, no decir que se los dieron a él a 240 pesos o algo así, el que estaban alegando. Pero hay otro asunto. El senador Roberto Gil, aparece hoy en los periódicos una declaración suya, y el senador Roberto Gil es alguien que conoce en serio la legislación electoral, ha sido representante del PAN ante el IFE y ahora es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, por tanto, como conocimiento tiene uno muy grande y se está inclinando a solicitar la cancelación del verde. A estas alturas la cancelación es cada vez más difícil porque estamos ya muy cerca, estamos a casi 2 semanas de las elecciones, 3 para ser exacto, pero estamos en presencia de un clamor que se está desarrollando en todos los partidos que no son el Verde y el PRI y en todos los ámbitos porque se está incluso multando a las televisoras. Esto es algo que configura ya lo que la ley tipifica como la causal que permite cancelar el registro, la violación reiterada y sistemática a la ley. Ahora, yo quisiera aquí poner un poco de luz adicional a la discusión que se ha puesto, porque de alguna manera en el comentario de Lorenzo y de Amparo aparecen temas que serán partes centrales del proceso postelectoral. Sí. Yo veo muy complejo que al Verde se le quite el registro en la mesa del Consejo. Yo creo que, como dice mi tocayo, ya estamos muy cerca del proceso electoral. Parece que no hay convicción suficiente de la mayoría para llegar a eso, aunque, como dijo alguna vez Amparo, se merece una explicación cuando se discuta en el Consejo General cuáles serán los argumentos. Pero me quiero referir de manera particular a 2 temas. La nueva ley electoral incorporó 2 causales de nulidad. La primera tiene que ver que cuando entre 2 partidos políticos la diferencia es menor a 5% y hay rebase de topes, se puede cancelar esa elección y el partido se tiene que nulificar y el partido infractor podrá participar, pero no así sus candidatos. Ese es un primero. Sí. Y el segundo, en función de lo que mencionaba el doctor Meyer, la parte relativa a la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión. ¿A dónde quisiera llegar esto? Sobre todo, toda vez que el PAN ya se subió en el ring a través de Roberto Gil, que efectivamente yo tuve el privilegio de compartir con él la mesa, lo conozco, es un abogado que conoce los temas electorales. Creo que la discusión que viene ya no es tanto durante la campaña, sino es la discusión postelectoral que tendrá que ver con los intentos que harán todos los partidos en un proceso, y lo dejo como una reflexión para la mesa, quizá no solamente para este tema, sino para el futuro. Si vemos las encuestas, no sé si coincidan, vamos a ver elecciones cerradas virtualmente en todas las entidades federativas. Es muy probable que suceda lo mismo en alcaldías y para la Cámara de Diputados obviamente es más complejo porque las mayorías se integran también a través de las listas. Pero lo que sí es un hecho es que las causales de nulidad en los alegatos de los partidos es algo completamente inédito. Nunca lo habíamos visto en un proceso electoral porque la única nulidad que existía era la famosa nulidad abstracta que se tenía que de alguna manera, sí, por causa hasta risa el término, era abstracta porque los magistrados tenían que tomarla en el área, por eso fue que no se canceló la elección, en Tabasco, bueno, se canceló en Tabasco, pero como no se canceló, por ejemplo, en otras elecciones presidenciales. Entonces, solamente terminar diciendo que vamos a ver en el futuro una discusión entre abogados, y quien tenga los mejores abogados electorales, pues será quien podrá ir avanzando en una democracia, por cierto, hiperregulada, cada vez más alambicada y con estos incentivos que pueden ser perversos. Pero mira, sí es cierto, la cosa esa parte viene después de la elección, pero desde ahorita hay elementos que inciden sobre eso. Por ejemplo, se confirmó la multa de 300 millones de pesos en el INE, pero al mismo tiempo una mayoría de consejeros no quiso que se investigara lo que decía Amparo. Sí. Aunque entonces se someterá a revisión del tribunal. Sí, claro, desde luego, pero por lo pronto claro. en el propio INE no se quiso que se investigara el dinero que implicaba el traspaso en especie o en dinero directo. Lo mismo si las tarifas de las televisoras se les dio en una proporción muy pequeña en comparación con lo que vale, porque precisamente eso podría poner al Verde en una situación de sobregasto de campañas que eventualmente podría también anularles sus triunfos respectivos. Entonces pareciera que sigue este espíritu en el INE, es decir, hay que castigarlos, pero que no sea nada que pueda poner en riesgo la vida del Verde o sus triunfos. Ya lo había dicho también respecto de quitar, en esta propuesta de quitar los espacios, spots, ¿no? Que fue lo que se planteó. En el resto de la elección, también un consejero
del INE dijo, no, es que eso va a poner al borde de la muerte al verde, entonces por lo tanto ese castigo, aunque no sea quitar el registro, podría poner en riesgo al verde y entonces tampoco hay que aplicarlo. Hay ese espíritu como de protección. Así es. Y bueno, se termina el tiempo en este segmento, nos falta todavía uno, nos vemos en unos momentos. Bueno, pues si usted disculpará, pero este programa fue totalmente para el proceso electoral, pues porque es un proceso electoral deslegitimado, es un proceso electoral en puerta, es un proceso electoral lleno de violencia, de violaciones, muy litigioso. Y ahora vamos con los independientes, que es una de las novedades de las elecciones del 2015. Por fin se hizo posible el derecho político de todo ciudadano a competir, aun si no tienes una etiqueta partidaria que te respalde. Sin embargo, bueno, pues como suele ocurrir, hasta que no empieza a pasar esto en la práctica, no nos damos cuenta de las lagunas que tiene la ley. Y una de las imprecisiones o lagunas que tiene la ley es qué pasa con los topes de campaña y con los recursos públicos versus los recursos privados que pueden tener los independientes. Los independientes ya de por sí están en una situación desventajosa, pues no tienen una estructura de partido que los ayude a ganar. Y a esto se agrega ahora pues lo que descubrimos con la candidatura de El Bronco en Nuevo León, que es una cosa tan absurda como que él tiene un tope de campaña de 700,000, o tenía, porque ya ahora vamos a hablar qué es lo que falló el Tribunal Electoral, la sala especializada, ¿sí? Podía gastar 700,000 y la candidata del PRI podía gastar hasta 43 millones, ¿no? Entonces, pues imagínense usted el tipo de inequidad que iba a haber. Por fortuna, el tribunal o la sala superior acaba de fallar que sí se puede conseguir el Bronco los recursos para alcanzar el tope de campaña. Pero esto nos mete en un problema, porque ¿de dónde vienen estos recursos? Nuestro sistema electoral, nuestro sistema de financiamiento, lo que quería en principio evitar era que los poderes fácticos o el narcotráfico o algún sindicato pudiera acaparar, ¿sí?, a los candidatos. Entonces estamos en esta pues contradicción. Eso que señalas creo que es importante y hay que decirle al auditorio que si bien ya una sala en Nuevo León se tomó una decisión en torno a este asunto, aún no hace un criterio firme porque todavía tiene que correr y realmente resulta increíble que a 3 semanas de que sea el proceso electoral no tengamos reglas claras en torno a los candidatos independientes. En este sentido, sin embargo, yo creo que habría que decir que con sus trompicaciones y con sus problemas, los candidatos independientes van avanzando, van ganando algo de interés mediático. Creo que en estos días se reunieron, iba a haber una suerte de summit de todos los candidatos independientes que son conocidos. Algún chico en Jalisco que ha logrado buenos resultados, por supuesto el Bronco, los Cloutier, que son parte de particularmente uno de ellos luchó mucho para que esto sucediera, pero sí, también lo dijiste tú, no me atrevería a repetirlo, pero bueno, ya lo dijiste. Arne. Lo que sí es un hecho, Amparo, es que creo que para la próxima reforma electoral, toda vez que esta ha resultado bastante maldita, habrá que meterse en serio a ver esto por una razón. Lo que tú decías en torno a los intereses privados, los intereses del narco, los intereses de los grupos de los grupos políticos o de grupos económicos, debes tener una regulación financiera mucho mejor, porque siempre hemos pensado en la candidatura independiente como la candidatura romántica, ciudadana, y todos sabemos, por lo menos de los que hemos mencionado, todos tienen pasado partidario, con la excepción de un joven en Jalisco que sí viene más de la sociedad civil. Entonces, creo que ahí dejas un tema para el futuro. Ojalá se pueda legislar, porque todo el modelo de fiscalización históricamente ha sido de una proporción muy grande de recursos públicos, muy pequeña de recursos privados, y estamos yendo en un modelo que va a contrasentido. Pero si en algún segmento anterior dijimos, es que la legislación, la elección está súper regulada, está hiperregulada. Y resulta que a unas semanas de que tenga lugar la elección, descubrimos, ¡ay, caramba! Nos pasó esto. Quiere decir que ese no es el camino, la hiperregulación, porque podemos seguirla regulando y dices, esta legislación salió maldita. Pues es que la legislación electoral ha cambiado en cada sexenio, a veces una vez, dos, hasta 3 veces por sexenio.
Entonces, esto ya no es la legislación la que está malita. Es el legislador, es el Claro, sistema ese es el sistema. el que está mal. Porque si se necesita todo el tiempo estarla cambiando, es que el mal no está en la legislación, salvo que sean unos idiotas los que legislan sistemáticamente. Si son gentes normales, debieron de haber legislado como con un IQ suficiente, pero les sale mal siempre. Entonces ahí no está el problema. Yo creo que vale la pena argumentar o reflexionar un poco en algo que decías fuera del aire, que en países como los nórdicos, Noruega, Suecia, etcétera, Los británicos. no hay hiperreglamentación, no hay hiperregulación, pero hay una cultura política democrática dominante, en donde la gente se comporta en función de esa regla fundamental, que es una regla ética, de conciencia y de cultura que se inclinan por cumplir con la ley, por hacer las cosas decentemente. Eso es lo que nos está faltando en el fondo, ¿no? Yo creo que eso es lo que vale la pena reiterar. Y a propósito de las novedades que implica la reforma última electoral, pues hay varias, además de los candidatos independientes. Yo me quisiera mencionar dos, por lo menos. Una son las nuevas facultades que tiene el INE en contraste con las que tenía el IFE, que son bastante amplias y que han permitido algunas cosas, algunas frustraciones también muy notorias. Pueden ahora ordenar en el curso del proceso que se bajen los espectaculares y otras cuestiones, que se bajen los spots. Las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares que puede tomar el INE son mucho más fuertes. Pero ¿qué tanto resultado? Habrá que hacer el balance. Y la otra es el 50% de las candidaturas para el género, que tienen que ser ahora en todos los partidos, 50% mujeres, 50% hombres, que están metiendo o han metido a varios partidos en problemas verdaderamente serios. A todos, diría yo, ¿no? Y en simulaciones y en cosas que vamos a ver si se cumplieron, si no hay ahí también otro tipo de ficciones juanescas o de algún otro tipo, porque esta elección es la más grande de la historia electoral del país. Van a votar podrían votar 83 millones. Hay concurrentes 17 elecciones en los estados, 9 de las cuales cambian gobernador. Y está habiendo una batalla campal y una violencia que también es inédita en la proporción en que está surgiendo. No es que nunca hubiera habido violencia, como tú ya recordabas en tiempos anteriores, sino que la que está habiendo ahora es verdaderamente en el curso de un mitin balear al candidato. Pues eso no había pasado, ¿no? En las redes sociales se está dando un movimiento, así como hay uno que dice anula el voto si no tienes realmente opción, no tienes que votar a fuerza por algún partido si no te convencen. Y si vas a abstenerte, pues mejor expresa tu protesta anulando tu voto para que sea visible, sea más contundente. Hay uno también que dice mejor vota por independiente. Si estás en contra de todos los partidos, pues uno independiente refleja de alguna manera también protesta y rechazo a los partidos y a la estructura partidaria, pero tiene efecto jurídico, porque ese eventualmente quien gane el independiente, como podría ser en el caso de Nuevo León, sí va a contar y sí va a ser entonces el gobernador. Sin embargo, yo digo que efectivamente el voto independiente se deberá tomar, por lo menos en esta elección, como una forma de protesta contra los partidos también, una forma de inconformidad. Lo que pasa es que son muy pocos Ahora, los independientes. no son significativos desde el punto de vista de afectar. El caso de Nuevo León sí. No, por es eso distinto, digo, pero sí, a ver, claro. No, pero de todas maneras, no digo que afecten, sino que el número de votos independientes se podrá tomar en cuenta como un rechazo, claro, una protesta. a la partidocracia en particular. A la partidocracia, sean muchos o pocos, pero es decir, eso es lo que van a significar, eso es lo que van a estar diciendo estos votos por los independientes, por lo menos en esta elección. En otra cosa, quién sabe, en otras elecciones no sé qué significan, pero por lo menos en esta elección. Lo que yo digo es de todas maneras que a mí me parece una opción bien. Si tienes un candidato independiente, no votar a ciegas, ver quién es, en todo caso, ver más o menos qué averiguar sus trayectoria. antecedentes, por Sí, supuesto. exacto, todo eso. Pero puede ser, si quieres protestar, puede ser una opción para protestar por los partidos. No necesariamente se tendría en ese caso que anular o que abstenerte. Lo que digo es, de todas maneras, son muy pocos los independientes. A nivel de los diputados federales de 300 distritos, hay solo 22 independientes. Y, desde luego, gobernadores son muy pocos los independientes y en otros cargos también son muy pocos. Entonces, quien tenga esa opción podría utilizarla, porque tiene una ventaja también, por ejemplo, en diputados independientes para la gente que le disgustan los plurinominales. Tú puedes votar por el independiente y ganara o no ganara, no estás votando simultáneamente por la lista de plurinominales.
Es un voto personalizado. Porque por con los llamarle de alguna partidos, al manera, ¿no? votar por tu diputado de mayoría de un absurdo. partido, automáticamente estás votando ya por la lista de plurinominales, cuyo orden lo decidieron los partidos, no nosotros. Esa sería una ventaja. Pero ¿estás de acuerdo, digamos. José Antonio, que se hace casi urgente que rumbo a la elección de 2018, cuando es probable que haya candidatos independientes a la presidencia de la República, no lleguemos Con con, esas como ahora, condiciones, con no, los dedos desde luego. machucados, con dudas, a ver cuál es el límite que existe para la parte del dinero? Yo creo que esa es una parte central. Porque- Por supuesto. sí, adelante. Antes de que nos vayamos, una aclaración. Dices que el asesinar a un candidato en un mitin no se había Sí, se visto. había dado. Bueno, cuando Vasconcelos, cuando nació el PRI, también mataban en los mítines a los vasconcelistas. O sea, estamos regresando. Sí, es cierto. Bueno, pues con estas reflexiones nos quedamos, en particular que los independientes, pues también hay que investigarlos. El Bronco, por ejemplo, es uno de los que no ha subido su declaración de intereses, su declaración... No sabemos bien de dónde viene, claro. Su declaración de interés, Sí, su declaración patrimonial y el pago de impuestos, por ejemplo, siendo que que tiene una preferencia muy alta, pero no resultará ser un candidato transparente. Así que con estas reflexiones electorales nos vamos y el próximo lunes aquí estaremos con otros 4 temas para discutir.